¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases. En esta oportunidad vamos a seguir analizando el tema anterior, que era movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como les expliqué anteriormente, este movimiento es un movimiento que no sigue una trayectoria fija. Quiere decir que va a tener aumentos cuando la flecha va hacia arriba, o decremento cuando va hacia abajo, o una disminución. En el MRV nosotros vamos a utilizar siempre algunos valores que es importante identificarlos y poder entenderlos. Ya saben ustedes que este movimiento tiene que ver con desplazamientos de partículas, de objetos, de autos, de personas, de cualquier objeto que consideremos. Y entre esos objetos tienen siempre algunos valores muy importantes, y dentro de ellos tenemos los siguientes. Estos van a ser para que ustedes los consideren siempre, por favor, cuando hablemos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro de esos conceptos, jóvenes, lo que nosotros tenemos es esta parte. A esto nosotros le llamamos, le llamamos velocidad inicial. ¿Sí? A eso le llamamos nosotros velocidad inicial, VO, velocidad inicial. También existe una VF. ¿Qué creen ustedes que es VF? Si hay velocidad inicial, pues también va a existir una velocidad final. Ya llevamos dos datos. Eso es muy importante que ustedes lo logren relacionar con el movimiento variado. También disponemos nosotros de un tiempo. Aquí está, miren. Este es nuestro tiempo. También existe una S. Yo sé que aquí va a haber tal vez un poquito de confusión, pero espero de que nos podamos centrar. Cuando vean la S, significa desplazamiento. ¿Sí? Eso significa la S, un desplazamiento. Hay algunos libros que utilizan la D. Hay otros libros que utilizan esto. A esto se le llama delta X o cambio de posición. Pero nosotros vamos a utilizar la S. Es por un significado en inglés que está de esta forma. Y finalmente vamos a encontrar nuestro dato. Un dato generador muy importante. Recuerden que este es movimiento variado. ¿Y qué es lo que me permite a mí que mi movimiento sea variado? O sea, que no se mantenga siempre en una misma posición. Es nuestra aceleración. Aquí está, miren, es una A. Y a esto le llamamos aceleración. Entonces, cuando hablemos de movimiento variado, tenemos que considerar siempre estas 5 variables: velocidad inicial, velocidad final, tiempo, desplazamiento y la aceleración. Sin embargo, además de considerar estas igualdades, también tenemos nosotros que considerar a cuánto equivale cada uno de estos valores, o mejor dicho, en qué se va a medir. Aquí arriba yo voy a escribir: se mide en la velocidad inicial y la velocidad final, ambas. Estas dos, jóvenes, ya sea velocidad inicial y velocidad final, siempre se van a medir
en metros sobre segundos o kilómetros por hora, o bien pie sobre segundos. También podríamos hablar de millas por hora. Millas hora. Estas son las más comunes que nosotros vamos a tener cuando hablemos de una velocidad inicial, de una velocidad final. Quiere decir que si ustedes observan algún problema de movimiento variado y miran que hay un dato que tiene movimiento, metro por segundo, kilómetro hora, pie segundo, millas hora, quiere decir que están hablando de ¿qué? Están hablando de una velocidad inicial o de una velocidad final. También tenemos el tiempo, que el tiempo pues nosotros lo vamos a medir desde la unidad básica, que son los segundos, luego siguen los minutos, luego siguen las horas, bueno, después podríamos hablar de días, pero esto ya no es muy común, un día, etcétera, etcétera. Igual aquí hay más unidades, pero las que vamos a usar van a ser estas. Prácticamente lo que más se utiliza, lo que más vamos a usar nosotros es metros por segundo, segundos. También tenemos unidades de desplazamiento. Estas se van a medir por lo general en metros o kilómetros. Y podríamos hablar también de pies. Luego millas, centímetros, etcétera, etcétera. Así podemos hablar de unidades de desplazamiento. Y tenemos nuestra unidad muy importante, que es nuestra famosa aceleración. Esa es la famosa aceleración, lo que le da vida a nuestro movimiento. Si no existiese la aceleración, entonces yo solo podría hablar de una velocidad, ni inicial ni final, solo de una velocidad, de un tiempo y un desplazamiento. Y por lo tanto yo ya no podría decir que estamos trabajando movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya no. Si yo quito la aceleración, ya solo estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, que eso pues ya lo estudiamos anteriormente y ahorita ya no nos compete repasarlo. Entonces la aceleración, ¿cómo la vamos a medir nosotros? Bueno, la aceleración, queremos respetar los colores. Bueno, la aceleración, veamos. Esta es parecida a las velocidades, solo que tiene una variante. La aceleración, metros segundos al cuadrado o kilómetros por horas al cuadrado o pie sobre segundos al cuadrado o millas por hora al cuadrado. Si se dan cuenta ustedes, todo cuando hablemos de una aceleración se va a medir siempre con unidades al cuadrado. Así que tengan mucho cuidado porque a veces se equivocan con velocidad inicial y velocidad final y aceleración. Pero la aceleración es la que lleva unidades al cuadrado. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Entonces, jóvenes, esto es vital que nosotros podamos manejarlo. También hay otros conceptos. Miren, pues, aquí les voy a escribir una nota. Vamos a separar esto. Lo que yo acabo de colocar aquí es vital que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Nota. Veamos. Si hablamos de... Voy a colocar aquí algo que vamos a ver muy común. Parte. Perdón.
A veces cuando uno resuelve un problema de física, el problema empieza con esta expresión, parte del reposo. Si dice parte del reposo, quiere decir que tiene una velocidad, miren esto por favor, velocidad final igual a 0. A 0. Velocidad final, perdón, no es velocidad final, es velocidad inicial. Si logra decir esto, un problema de física, ustedes automáticamente tienen que pensar en que la velocidad final es 0. ¿Y 0 qué? 0 metros por segundo, kilómetros por hora, pies segundo, millas por hora. Eso ya depende del enunciado. Eso es un dato muy importante. Y cuando dice también el problema, se logra, cuando un problema nos diga esto, se logra detener, entonces automáticamente yo voy a considerar esto, una velocidad final igual a, miren cómo es de curioso esto. Si dice el problema que se logra detener una partícula, su velocidad final ¿de cuánto es? Es de 0 metros por segundo, 0 kilómetros por hora, pies por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, tengan ahí pues cuidado, aquí hay algunas cuestiones que les van a ayudar a ustedes a entender un poquito más cuando ya tratemos de resolver un problema de movimiento variado. Veamos, parte del reposo, se logra detener. ¿Qué otra cosa más? Ah, bueno, también cuando hablan de frenado. Si hablan de frenado, están hablando de una aceleración. ¿Estamos claros con eso? Y recuerden, la aceleración, aquí voy a tratar de dibujar algo, miren aquí. Aquí está mi aceleración, chicos. La aceleración es algo que aumenta, pues va a estar aumentando la velocidad. Y cuando yo quiero frenar, miren aquí estoy frenando, también hay una aceleración. Entonces, si yo voy manejando una bicicleta, les pongo el ejemplo, si manejo una bicicleta, si quiero ir más rápido, tengo que acelerar, tengo que pedalear más rápido. Y obviamente, pues eso me va a proporcionar a mí más velocidad. Pero si yo quiero frenar, tengo que disminuir mi velocidad. ¿Sí? Y ustedes ya saben que no pueden disminuir la velocidad de golpe, porque si disminuyen de golpe ustedes salen disparados. Ustedes tienen que ir frenando poco a poco. Entonces, cuando yo hablo de frenado, ¿a qué me refiero? Me refiero a una aceleración, pero una aceleración que va a ser, miren aquí por favor, negativa. Esto es vital porque a veces nos dicen un auto está frenando, entonces lleva una aceleración negativa, ya no una aceleración normal, sino una negativa cuando me hablen de frenado. Muy bien, chicos, entonces ahí estamos con esta pequeña clase. Espero de que nos sirva esto un poco más para ir abriendo nuestro conocimiento a la física, al movimiento de partículas, en este caso un movimiento que posee de una aceleración, y vamos a ir poco a poco entendiendo más y más del movimiento variado. Les quiero aclarar algo también. Esto es de forma muy general. Si nosotros quisiéramos ordenarlo, existe pues el sistema internacional que nos dice ordene sus velocidades, ordene su tiempo, ordene la distancia, el desplazamiento, la aceleración, ordene todo eso. No nos vamos a meter a tocar eso ahorita. Lo que nos interesa es conocer en qué puede aparecer cada una de nuestras variables. ¿Qué variables? Las 5 que yo coloqué aquí: 1, 2, 3, 4 y 5, y considerar
estos 3 pequeños puntos que nos pueden de verdad ayudar bastante en un futuro. Que Dios les bendiga, jóvenes. Un gusto estar con ustedes.